Muy buenas noches, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio a través de Apocalipsis. Llegamos a un capítulo muy complejo, un capítulo bastante complicado proféticamente de entender, el capítulo 12, pero debemos usar las reglas de la interpretación. Vamos a lo más básico para poderlo entender. Apocalipsis 12 nos viene a traer una serie de revelaciones especiales, y en este capítulo muchos cristianos se han enredado, precisamente porque a veces uno procura por el lado más complejo, y el lado más complejo suele ser el más enredado. Es un capítulo muy hermoso, muy claro. Una de las cosas que debemos tener muy pendientes en Apocalipsis es que es el tiempo de la angustia de Jacob. Es el tiempo en donde Dios tendrá un trato único y especial con el pueblo judío. Es el tiempo en el cual la gracia ha cambiado de cierto, el rol de la gracia ha cambiado, y ahora la gracia está siendo redireccionada hacia el pueblo judío, ya no hacia el pueblo gentil. Entonces, eso es importantísimo que lo tengamos muy en cuenta para iniciar nuestro estudio de Apocalipsis capítulo 12. Vamos a orar. Padre maravilloso, pedimos, Padre Santo, tu bendición, tu dirección. Oramos pidiéndote tu Espíritu Santo sobre nosotros. Sabemos que el mejor intérprete de la profecía es la historia, pero hasta que esto no se cumpla no podemos decir, era así. Por ahora, Señor, te rogamos a ti, que has inspirado este libro, Señor, que nos cuenta la historia del futuro, que nos ayudes con tu Espíritu Santo y nos muestres y nos digas qué puede ser, Señor, y qué es. Pedimos, Señor, discernimiento, pedimos sabiduría, y que tú, Señor, nos ayudes a comprender cada vez más, Señor, tu preciosa palabra. En tus manos colocamos nuestra vida. Sé propicio, Señor, a cada uno de nosotros, conforme a tu buena voluntad y conforme, Señor, al buen deseo que tienes para ayudarnos. Concédenos las peticiones de nuestro corazón que te sean agradables a ti, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, como siervos de Dios. Ayúdanos a entender ese propósito que te has hecho en ti de llamarnos a ser tus siervos, tus amigos, tus compañeros. Permite, Padre Celestial, que entendamos ese rol maravilloso y que podamos deleitarnos en servirte, en conocerte y en obedecerte. Guárdanos del mal, precioso Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos. Podemos sentarnos. Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 12. Este capítulo es muy hermoso, tiene tanta información maravillosa que nos va a dejar perplejos. Versículo 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ahí empieza la descarga profética, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Empezamos a... ¿Quién es? Pero si nosotros nos vamos pensando, Apocalipsis es para Israel, ¿quién debe ser esta mujer vestida del sol? Bueno, que volvemos a leer. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Bueno, ¿qué tenemos acá como señales? La primera que vamos a encontrar acá, una mujer vestida del sol. ¿Qué quiere decir esto con una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies? Algo muy curioso. Como dato curioso, el pueblo de Israel mantiene un calendario ¿qué? Lunar. Entonces, donde se usan las fases de la luna para días, meses y años. Entonces, esta parte es muy hermosa. Dice, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 12 hijos. Entonces vamos a ir a leer alguna parte de ahí, a Génesis capítulo 37, versículo 9. Allí en Génesis 37 a un muchacho se le ocurrió tener un sueño y nos va a dar unas bases importantes. Génesis 37, versículo 9 y 10. Génesis 37, dice el versículo 9... Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos. Este es José, el soñador, diciendo, he aquí,
que he soñado otro sueño. He aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Usted se puede preguntar aquí que el relato parece el sol y la luna y 11, ¿por qué no son 12 y Apocalipsis dice 12? Porque la 12ª estrella, ¿quién era? José. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el sol, la luna y 2 estrellas. Sí, señor. Sigamos leyendo. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Entonces aquí tenemos herramientas muy hermosas que confirman que esa mujer, ¿quién es? Israel. Esa mujer que nos aparece acá. Volvemos a leer ahora el capítulo 2, el versículo 1, que ya lo leímos. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Para nosotros, y dejamos la interpretación abierta, si otra persona dice, no, para mí es, bueno, hay personas que dicen, es la Virgen María. Allá cada uno. A mí me parece que es Israel. Se ubica perfectamente dentro del tiempo cronológico. Seguimos en el versículo 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Qué es esto de que está encinta? Algunas personas en el versículo 2 dicen, ¿sí ve que es María? Estaba encinta, en la angustia del alumbramiento. No. Acuérdese que el tiempo de la profecía del cual estamos hablando ahora se conoce como el tiempo de la angustia de Jacob. Libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 7, Jeremías 37, Jeremías 30, versículo 7. Jeremías, capítulo 30, versículo 7, dice lo siguiente. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extraños no se volverán más, y extraños no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les enviaré. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quizás nos deja algo de curiosidad. O sea que el rey David va a venir a gobernar otra vez. Sí. ¿Cuándo? En el milenio. Cuando regrese, ¿quién? Jesucristo por segunda vez, en su segunda venida. ¿Y con él regresa quién? Todos los santos muertos. Todos los santos que murieron en fe. Todos. ¿Inclusive el rey David? Sí, Señor. Inclusive el rey David también vendrá a gobernar la tierra. Pero eso ocurrirá después de ¿qué? De la tribulación y la gran tribulación. Entonces, ¿de qué está hablando? De la tribulación y de la gran tribulación. El tiempo de la angustia de Jacob. Quiere decir que Jacob, o sea Israel, gemirá como con dolores de parto en ese tiempo. Sí. Será un tiempo terrible, será un tiempo. Dice la palabra del Señor que si aquellos días no fueran acortados, nadie sobreviviría, pero por causa de los escogidos, hablando del pueblo judío, esos días serán más cortos. Volvemos a Apocalipsis, dice, estando encinta, clamaba con dolores de parto y en la angustia del alumbramiento. Se refiere a que esa mujer va a pasar por un tiempo de mucho sufrimiento, por un tiempo muy cruel, por un tiempo muy difícil, por un tiempo que será similar al tiempo del parto, con una pequeña diferencia. Hay mujeres que duran en trabajo de parto 5, 6, 7, 10, 12 horas, 2 días. ¿Y cuál es la diferencia? Este trabajo de parto durará 3 años y medio. Versículo 3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Aquí tenemos otra señal terrible. ¿Tú crees que el diablo existe? Una de las cosas más comunes en nuestros días, el diablo no existe.
Muchos cristianos no creen que el diablo existe. Es una ventaja para Satanás. Si alguien te va a golpear y tú te haces el ciego, te vendas los ojos, ¿es más fácil que te golpee? Claro. Te volverá ropa de trabajo. Satanás existe. Es un ser maldadoso, dice, también apareció en el cielo, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, sabiduría, inteligencia, entendimiento. ¿Qué tan sabio es Satanás? ¿Sabrá más que un científico de punta? Muchísimo más. 7 cabezas y 10 cuernos. Más adelante lo vamos a explicar, pero lo voy a adelantar un poquito. Los 10 cuernos son 10 naciones de Europa, de donde saldrá, ¿quién? El anticristo. 10 naciones de Europa le darán su beneplácito, su aprobación, su poder y su voto de confianza a un paladín, a un hombre que regirá el mundo, al anticristo. Dice 7 cabezas y 10 cuernos. Estas 10 naciones representan esos 10 cuernos. Y en sus cabezas 7 diademas. Autoridad. Durante un tiempo, periodo de 7 años, tendrá autoridad plena. ¿Para hacer qué? Lo que quiera. Hasta el día de hoy el Evangelio se predica por todas partes y prácticamente a través de los medios masivos de información ha llegado a todas partes. Y hoy día la gente está hastiada de los evangélicos y del Evangelio y muchas personas quieren colocar a Dios lo más lejos de su vida posible. Va a llegar el momento. Cuando la gente lo retire, Él se retirará. Cuando la gente no quiera saber de Dios, entonces Satanás tomará el lugar y se convertirá en lo que Él siempre ha querido convertirse, en el Dios de este mundo. Versículo 4 nos sigue hablando de este personaje y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, hablando de los ángeles del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Este versículo 4 es un verso muy maravilloso que nos habla de algo muy especial y es lo siguiente. Satanás veía en Jesucristo un gran enemigo. No veía un enemigo en la Virgen María. No veía un enemigo en José. Solo veía un enemigo ¿en quién? Solo en Jesús. En nadie más. Y cuando vinieron los magos de Oriente y le preguntaron a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto y hemos venido a adorarle. ¿Qué dijo Herodes? Indagó en dónde debía, en Belén de Judea. Id vosotros, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya a adorarle. ¿Sí fue así? Pero los sabios fueron instruidos por el Espíritu Santo de que no le devolviesen la razón. ¿Y qué hizo Herodes? Vamos a leer esta parte. Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo 16. Mateo 2, 16. Al verso 18. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y a todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¿Qué quería? Matarlo. Qué especial es esto. ¿Por qué Herodes, por qué Satanás quería matar a Jesús? Porque él sabe quién es Jesús. Pero ¿por qué no atacó a la mamá? ¿Por qué no atacó al papá? No. Porque el único enemigo a quien le teme Satanás es ¿a quién? Es a Jesucristo. Porque es Dios. Seguimos en Apocalipsis y seguimos encontrando maravillas y preciosidades acá. Dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Él es asesino. Él es un homicida. Satanás es malo. Versículo 5.
Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Qué hermosa forma tan maravillosa de mostrarnos el precioso evangelio de Jesucristo. Jesucristo fue arrebatado para Dios y para su trono. Versículo 5. En el versículo 5 leemos en Hechos, en el capítulo 1, versículo 11, Hechos 1:11. Hechos 1, versículo 11 dice, estoy acá en Hebreos, Hechos 1:11. Hechos 1, versículo 11 dice, leamos el 10, dice, cuando ellos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. ¿Qué quiere decir esto? Se fue en una nube. ¿Volverá en qué? En una nube. Hoy día Jesucristo está en el cielo, está sentado, ¿dónde? A la diestra de Dios Padre. Hasta que todo se cumpla y llegue el tiempo de volver. Volverá al final de la gran tribulación. Regresamos a nuestro estudio y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro. Este es Jesús, ¿quién? Dios, que gobernará la tierra. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Entonces, en el versículo 6 tenemos, Israel será engañado totalmente por el anticristo. Israel creerá que el anticristo es el verdadero Mesías. Israel encontrará en el anticristo todas las cualidades que ellos querían ver en el Mesías y que no encontraron en Jesucristo. Será guerrero, será fuerte, será victorioso, será un palabrero, será todo lo que ellos no querían encontrar a un hombre pobre, manso, sencillo, humilde. Por eso le menospreciaron. Y entonces aparecerá otro y ellos creerán a ciegas que Él es, hasta que desafortunadamente, pasados 3 años y medio, el anticristo se quitará su máscara y les revelará verdaderamente quién es. Cuando eso ocurra, Israel huirá, y la mujer, Israel, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. En el desierto de Israel no hay sino eso, dunas y desierto, no hay nada más. Pero en el desierto de Israel aparece una de las ciudades más antiguas del mundo, la ciudad de Petra, en donde muchos teólogos han dicho, posiblemente en ese lugar, Dios le dará abrigo a su pueblo. Pero hoy día, con esa cantidad de arsenal y de armamento nuclear que tenemos, no hay lugar en el mundo en donde estemos seguros. Para todo hay solución. Dios levantará a un ser superior para proteger a Israel. ¿Quién? Miguel. ¿Quién es Miguel? El arcángel Miguel. Él se encargará de guardar al pueblo judío y nadie llegará a ellos, porque primero tienen que enfrentarse ¿con quién? Con Miguel. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 3 años y medio. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Esto es pasado o es futuro? Estamos en el libro de Apocalipsis, que es ¿qué? Revelaciones. Esto es futuro. Esta no es la primera batalla en donde Satanás va a ser expulsado, sino esta es otra batalla. Para entender un poquito esto, vamos al libro de Job, capítulo 1, versículo 6. Job
capítulo 1, versículo 6. En el libro de Job, en el capítulo 1, en el versículo 6, leemos lo siguiente. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Qué quiere decir este versículo? ¿Quiere decir que Satanás entra como Pedro por su casa por el cielo? Sí. Pero cuando leamos esta parte de Apocalipsis, ya no vamos a decir entra, sino va a decir, ¿qué? Entraba. Ya no entra. En esta batalla de Apocalipsis, en esta futura batalla que se va a dar, a Satanás se le va a cerrar, ¿qué? Su entrada al cielo. No puede volver a entrar. Entonces sigamos leyendo qué nos sigue diciendo. Después de esto hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El versículo 10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Qué quiere decir este versículo? Los acusaba. ¿Qué quiere decir? Ya no va a poder subir a acusar a nadie. Diría, le quitaron la visa. Sí. Ya no puede entrar al cielo. Luego nos dice el versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Por qué dice esto? Porque en Apocalipsis la única forma de ser salvo es ¿cuál? La guillotina. Satanás, que es homicida, impondrá la muerte por guillotina, y muchos de los que creen en Jesucristo entregarán su cabeza. Hoy día es gratis. Venid a mí, dice el Señor, y sed salvos todos los términos de la tierra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Después ya no será gratis. Seguimos leyendo, dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene, ¿qué? Poco tiempo. ¿Cuánto le queda después de que sea expulsado del cielo y que ya no tenga más acceso a la presencia de Dios? 3 años y medio. Le queda poco tiempo. Y cuando vio la mujer, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, Satanás se va a ensañar contra el pueblo judío y querrá, como muchos lo han intentado, exterminar a los judíos. Otra vez se levantará un antisemitismo. Dice el verso 14, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por tiempos, y la mitad de un tiempo. Tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto? 3 años y medio. ¿Qué es esto? Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila. Las alas que regularmente se interpretan como la fuerza aérea. Muy posiblemente tendrán la capacidad de volar hacia el desierto, de huirán, y los que puedan huir tendrán un lugar preparado en el desierto para que allí sean protegidos. Versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. ¿Qué es esto? En ese momento Satanás en ese momento el anticristo es el rey de este mundo. Puede ordenar un ataque masivo a cualquier
ciudad del mundo, a quien quiera que sea, con una fuerza de combate impresionante. Un gran ejército, armados hasta los dientes. Y sale semejante tropa a perseguir a un pequeño reducto de judíos que, sin armas, sin posibilidad alguna de defenderse. ¿Qué va a pasar? Como diríamos acá, eso es pelea de tigre con burro amarrado. Pero no siempre salen las cosas como se supone. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Qué es esto? Algo sobrenatural. Se los va a tragar el desierto. ¿Quién está en el desierto para proteger al pueblo judío? Miguel. Él se encargará de eso. Cuando el pueblo judío no tenga cómo defenderse, Dios saldrá a defenderlos. Entonces aquí tenemos el intento de Satanás, que siempre será destruir, matar, aniquilar, erradicar, borrar. Verso 16, y la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es esto? Ahora ser cristiano es algo maravilloso. Llegará el día en que ser cristianos será cargar la lápida en la espalda. Llegará el día en que servir a Dios y honrar su palabra te costará la vida. Dios quiere que nosotros aprendamos que Satanás es muy astuto. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro 5, 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, leemos lo siguiente. Primera de Pedro 5, versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás, como un león rugiente, como un ser espiritual que nunca se sacia de matar, está a la caza y al acecho de cristianos indolentes que no están, ¿qué? Velando, que no están protegidos contra el depredador, al cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? No es que voy a matar al león Satanás, es inmortal. Nosotros no podemos ir, me voy de cacería, voy a cazar al diablo. Y muchos cristianos han creído erróneamente que hay un ministerio de cazafantasmas. No es cierto. Muchos pastores han corrido detrás de ese ministerio de cazafantasmas y después se han devuelto espavoridos porque cambia la situación. ¿Quién persigue a quién? Nosotros tenemos que entender, es resistir. Él no es un rival para nosotros, pero ante Dios tiene que temer. Nuevamente el verso 9 dice: al cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Va a rugir, sí, va a estar por allí, pero ¿con qué resisto? Con fe. Satanás es mencionado como un león, como una serpiente, la serpiente antigua, porque tiene una lengua bípeda, porque su lengua huele muchas cosas. ¿Sí sabe que la serpiente saca su lengua y huele muchos rastros? Satanás, cuando habla con nosotros, si es que tú le abres tu oído, olerá, ¿qué? Tu codicia, tus deseos, tus sueños, tus ilusiones, tus anhelos. Y luego te dirá, ¿qué? Lo que quieres oír. ¿Para qué? Para engañarte, robarte y matarte. Siempre ha hecho lo mismo. Pero siempre hay ingenuos que ¿qué? Que caen porque creen.
El diablo existe, desafortunadamente, no es como muchos de nosotros nos imaginamos. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14, Segunda de Corintios 11, 14 nos habla que Satanás es un ángel de luz. Segunda de Corintios 11, 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. O sea que el diablo se me puede aparecer como un ángel de luz maravilloso, preciosamente hermoso. Sí. Cuando Satanás fue creado, ¿era feo? Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti maldad. Tenemos que aprender a conocer más a nuestro Dios y menos ¿a quién? A Satanás. ¿Qué necesito saber de Satanás? Lo que leímos hace un instante, al cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hay otra clave maravillosa en cuanto a mi accionar contra Satanás. Libro de Santiago, capítulo 4, Santiago 4, versículo 7. Santiago 4, 7 nos dice lo siguiente: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Muchas personas le temen a la oscuridad, muchas personas le temen al diablo, muchas personas se llenan de miedo. ¿Cuál es la cura contra el miedo? Aquí está la fórmula. ¿Cuál es? Volvemos a leerla, dice: someteos pues a Dios. ¿Qué significa someterme a Dios? Obedecer la palabra de Dios. Resistid al diablo. ¿Qué significa resistir al diablo? La palabra resistir es una palabra militar que quiere decir parece firme. Atención, a discreción, firme. ¿Y firme qué es? ¿Trotando, corriendo? No, firme es quieto. Quédese ¿qué? Quieto. Al cual resistís firmes en la fe, nos dice acá, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y como resultado, ¿qué nos dice? Y huirá de vosotros. Si tienes la mala práctica de ver películas de terror, que es una mala práctica, regularmente la persona asustada, ¿para dónde corre? A dónde está el malo que lo va a matar. ¿Sí o no? Sí. Corre para donde está el malo que lo va a matar, y el malo lo recibe con los brazos abiertos. Lo acaba. Quédese firme, fortalezcase en Dios, póngase a orar. Dios es un Dios que está con aquellos que de verdad le buscan. Y me buscaréis y me hallaréis. Si me buscáis ¿de qué? De todo vuestro corazón. El ángel de Jehová acampa alrededor ¿de quién? De los que le temen y los defiende. Señor, ¿quién me puede ayudar contra un problema que tengo con el diablo? ¿Quién me puede ayudar? Dios. Yo no soy rival para Satanás, pero yo tengo un Dios. ¿Que qué? Que me protege. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Vamos a orar. Maravilloso Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este capítulo lleno de revelaciones de Apocalipsis 12. Ayúdanos a entender, Padre Celestial, que tú eres un Dios de oportunidades, Señor. Y nos has ofrecido esta oportunidad tan maravillosa de que todo aquel que crea, todo aquel que invoque el nombre de Cristo, todo el que confiese sus pecados, será perdonado y será salvo. Te pedimos, amado Señor, que nos des corazón sabio y entendido, que aproveche la oportunidad. Tú has dicho, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí hoy el tiempo aceptable, he aquí hoy el día de tu salvación. A veces aplazamos las cosas, posponemos las cosas, después. Y no sabemos si ese después llegará. Te pedimos, Señor, que nos des corazón dispuesto
a pedirte perdón, Señor, a reconocer nuestras faltas, saber, Señor, que definitivamente a través de tus juicios, de tu ira, no es bueno llegar. Pero a través de tu amor y de tu gracia, Señor, qué maravilloso es estar en la presencia de un Dios que nos ama, que perdona nuestros pecados y que nos llama a ser sus siervos. Y todo aquel que es siervo de Dios debe servir. Pedimos tu bendición, oh Dios amado, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.